CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 733, la Biblia, su autoridad y poder. Para iniciar escuchemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Doctor, queremos agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros vía nuestro correo electrónico visión 2020 internacional@msn.com. Queremos también agradecer al Ministerio Esperanza para el Corazón, que amablemente siempre nos aporta valiosos artículos para nutrir con contenido bíblico nuestros programas. Y en esta ocasión continuamos con una serie que yo creo es muy, muy rica, muy vasta, sobre la Biblia. La Biblia, y en esta ocasión hablaremos de su autoridad y de su poder. La Biblia es un libro muy peculiar, doctor. Muy único, ¿eh? Muy Absolutamente. Único. La palabra escrituras, que es una de las maneras en las que conocemos a la Biblia, o se nombra a la Biblia, proviene de la palabra griega graphe, que significa escrito. Escrito sagrado se refiere, por ejemplo, a un versículo o a un pasaje, o a la Biblia, inclusive a la Biblia completa. Y ya decíamos en el programa anterior lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después continúa el pasaje diciéndonos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjate, la Biblia es prueba del poder que exige obediencia y la última y concluyente palabra de Dios, porque es, y aquí está la clave, inspirada. ¿Qué quiere decir eso, Edgar? Esto es algo clave porque al considerar la Biblia inspirada, lo que nosotros estamos reconociendo es que más allá de lo que pudo haber escrito el apóstol Pablo, el apóstol Pedro o Juan, o en el Antiguo Testamento David, nosotros estamos leyendo lo que Dios puso en el corazón de ellos. Así es. Fíjate, la palabra inspirada viene del término griego theopneustos, que significa exhalada por Dios. Dios comunicó el mensaje exacto que quería registrar. Puesto que Dios controló la escritura del mensaje, este es exactamente lo que Él quería decir, lo que Dios quería decir. En la Biblia nos encontramos a autores humanos que fueron inspirados por Dios para escribir las palabras exactas de Fíjate, Dios. Hubo reyes que escribieron, hubo campesinos que escribieron, hubo personas, un doctor como Lucas y una persona de la línea azul como Isaías, o sea, y tú te puedes dar cuenta por el lenguaje que ellos usaban, que era su lenguaje de ellos, pero dijeron o escribieron lo que Dios les estaba revelando. Dios se los inspiró directamente para que ellos escribieran
a pesar de sus limitaciones. Hay diferencias entre un escritor y otro porque Dios no los despersonalizó. Así es. Al revés, echó mano de su propia personalidad, de las capacidades y las características de cada uno de ellos para vertir sus pensamientos, los pensamientos de Dios en lo que nosotros hoy llamamos Biblia. Así es. Acuérdate que Pedro era un pescador. Absolutamente. Y Santiago era pescador, etcétera. Personas que Dios usó para que los escritos que ahora tenemos, que son inspirados por Él, puedan ser vigentes y efectivos y tienen poder y autoridad. Así es, la Biblia tiene autoridad porque es inspirada por Dios, pero no solo eso, sino también porque es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no tiene ningún engaño, es enteramente confiable. La Biblia nunca desencamina, ni miente, ni decepciona a nadie. Vean lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate qué importante. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. O sea, es buena, es como, hace cuenta que es una vitamina que nos da salud, que nos da vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios, como dice más adelante en la Biblia, se encarne en nosotros, se haga rema en nosotros. Sí, esto quiere decir que la palabra, cuando es puesta por obra, hace valer y hace efectivo lo que justamente está prometiendo que va a suceder. Ahora, la palabra es infalible y también es inerrante. La palabra de Dios no, ¿qué quiere decir inerrante? Que no tiene errores. Así es, no tiene errores, no tiene ninguna falsedad. Así es. Y mira lo que dice Proverbios 35, léelo por favor. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y el Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es importante saber que cuando los profetas del Antiguo Testamento emitían una palabra profética, se verificaba que eso se cumpliera, y si no se cumplía, morían. El profeta pagaba con su vida. Así es. Cuando decía, y hubo quien dijera mentiras, y les costó la vida. Les costó la vida. Así es. Estamos escuchando la Biblia, su autoridad y poder. Puedes buscarnos en Facebook y seguirnos como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Todas las personas que quisieran volver a escuchar este programa de la serie La Biblia, que inició con el programa La Biblia, el libro de libros, y continúa con La Biblia, su autoridad y poder, lo pueden hacer en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Continuando, doctor, con nuestro programa, decíamos que la Biblia es inerrante, y esto quiere decir que la Biblia no tiene error. Y vea usted el paralelo que hay entre la Biblia y Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios escrita, mientras que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios viviente. Correcto. La Biblia nos llegó a través de autores humanos. Jesús llegó a través de María, una mujer, un ser humano. Y el fruto de la inspiración de Dios en los autores humanos fue una palabra perfecta y sin error. Correcto. Y el fruto de la labor del Espíritu Santo en María, al traer al mundo a Jesús, fue una persona que vivió sin pecado, correcto, sin error. Bueno, decíamos que la Biblia es inspirada por Dios, que es infalible, o sea que Dios comunicó el mensaje exacto a quien quería, es inefable, que no tiene ningún engaño, no tiene ningún error.
es inerrante, pero también ¿qué? Hay una cuarta cosa. La Biblia es inclusiva. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios incluye todo y contiene todo lo que es necesario saber. Es importante esto. Contiene todo lo que es necesario saber, por ejemplo, para nuestra salvación. Para nuestra salud física, para nuestro futuro eterno, para todo, para qué contestar en un momento apropiado, en un momento adecuado, nos da las palabras, nos da las guianzas, cuando hacemos un plan, Él dirige nuestros pasos. Hay tantas cosas que la Biblia tiene, pero necesitamos conocerla, necesitamos creerla y lo más importante, necesitamos vivirla. Vivirla, así es. La palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación porque dice así la Escritura: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. También reconocer nuestra responsabilidad individual de escudriñarlas. Escudriñarlas quiere decir escarbar, es como cuando se ilustra como la gallinita que anda buscando y picando y escarbando la tierra para encontrar algo de comida. Así es correcto, y es una ilustración muy, muy simpática inclusive. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de su suficiencia, es importante que nosotros recalquemos lo siguiente. Dice 2 Timoteo 3:16, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones. Así es. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que pudiéramos entender por redarguir, doctor. Redarguir es que nos llama la atención cuando vamos por el camino equivocado. Es la labor del Espíritu Santo. Que nos pone la luz ámbar. Sí. Y después, si nos fuimos, nos pone la luz roja, pero después nos ayuda para corregir. O sea, la misma palabra de Dios nos trae nuevamente y nos pone en el camino correcto. Así es, nos llama a arrepentimiento. Para corregir, dice el resto de 2 Timoteo 3:16, para instruir en justicia. Y me gusta la parte que sigue en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Aquí nos habla acerca también de la suficiencia de la Biblia. Es decir, la Biblia es suficiente para todo lo que se requiere respecto no solamente a la salvación, sino a la vida cristiana, porque dice que nos prepara a fin de que el hombre sea perfecto. Si la Biblia fuera insuficiente, si se requirieran otros libros, como hay grupos religiosos que dicen, sí, la Biblia es buenísima, pero también necesitas este otro libro que escribió nuestro líder, también necesitas otro compendio de estudios que nuestra iglesia ha sacado. Nuestra disciplina le llamamos. Sí. Entonces, desacredita algo en lo que la Biblia se posiciona y dice, no, yo soy suficiente, dice la Biblia, porque yo puedo hacer al hombre perfecto. Y fíjate que interesante, porque cuando una persona viene al conocimiento de Dios, recibe a Cristo por fe en su corazón, dice, Dios prepara obras de antemano. Así es. Para que andemos en ellas. O sea, yo no tengo que inventar nada en ese sentido. Dios nos da la oportunidad, nos da, ¿cómo te diré?, las sorpresas de que Él prepara eso de antemano y lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer y actuar. La Biblia, además, es el libro por excelencia al hablar de esperanza, doctor. Así es. Uy, qué fantástico. Romanos 15:4, ¿qué nos dice? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también para nuestra felicidad. Mira lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.